onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo va ese estudio? Yo acá estoy repasando a full y hoy les vengo a compartir lo que sé de la unidad 3B, que va a hablar de la escuela histórico-cultural y de la psicología cognitiva. Así que vamos a arrancar. La psicología histórico-cultural aparece en 1924 con Vygotsky y este autor va a criticar a la psicología de Wundt, al conductismo de Watson y también a la Gestalt. A las dos primeras les va a criticar su enfoque estructuralista, porque para Vygotsky la conciencia es una unidad, no se puede descomponer. Por otro lado, también le critica su objetividad y su introspección, porque Vygotsky apoya un análisis dinámico-causal de los procesos. Y a la Gestalt le va a criticar su atemporalidad. ¿Vieron eso que decía que solo hay que estudiar los procesos en el campo actual? Bueno, Vygotsky le critica esto porque para él hay que hacer explicaciones evolutivas de los procesos. El objeto de estudio para la psicología histórico-cultural son los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos los divide en dos. Están los elementales y los superiores, que son los que toma como objeto de estudio. Los procesos psicológicos elementales son aquellos que se dan automáticamente sin que nos demos cuenta, se rigen por el esquema estímulo-respuesta, es decir, que aplican a todos los animales, son procesos psicobiológicos y son heredados, es decir, que funcionan independientemente de la cultura. Por ejemplo, la atención, la memoria, los procesos de percepción básicos, la motivación. Bueno, después por otro lado están los procesos psicológicos superiores, que no son heredados, sino que están mediados culturalmente, es decir, que se aprenden colectivamente, en sociedad, y son voluntarios y requieren un gran esfuerzo consciente. Por ejemplo, la argumentación, el pensamiento verbal y el lenguaje simbólico. Los procesos psicológicos superiores se dividen en dos: los PPS rudimentarios y los PPS avanzados. Los procesos psicológicos superiores rudimentarios son universales y los procesos psicológicos superiores avanzados no son universales y dependen de estímulos específicos. Hay que tener en cuenta el origen social de los procesos psicológicos superiores. El origen social porque se desarrollan con mediaciones culturales, con interacciones, con relaciones entre personas. Y Vygotsky lo que plantea es un método de doble formación de los PPS. Doble formación porque, en primer lugar, se haría un desarrollo intersubjetivo, que sería a nivel social, entre personas, y en segundo lugar, es intrasubjetivamente, al interior de la persona, individual. Hay una introspección. Y vieron que dije que los PPS estaban mediados culturalmente. Bueno, ¿a qué me refiero con esa actividad mediada? Es un proceso de transformación del medio mediante el uso de instrumentos. En realidad, nuestro comportamiento siempre está mediado por un universo simbólico, como decía Cassirer, ¿se acuerdan? Bueno, y eso hace que nuestra respuesta sea mediata, que sea demorada, retardada. Entonces ahora ya nuestra relación no es directa, la relación entre sujeto y objeto, porque entre medio tenemos estos instrumentos de mediación, instrumentos semióticos, que son justamente instrumentos que transforman la realidad, son mediadores. Y hay dos tipos, están las herramientas y los signos. Las herramientas son los instrumentos que son físicos, que son externos, concretos. Por ejemplo, un lápiz, una mesa, una silla, un cuaderno. Por otra parte, los signos son los instrumentos que son mentales, que son psicológicos y son internos del comportamiento de cada uno. Por ejemplo, el lenguaje, la matemática o los instrumentos de medición. En cuanto al método de estudio, este es genético experimental. Se trata de un análisis explicativo de los procesos, teniendo en cuenta esta mirada del origen y del desarrollo. Lo que pasaba era que el esquema estímulo-respuesta no servía para explicar los PPS, sino los PPE, los procesos psicológicos elementales. Y un análisis explicativo solo tampoco servía para estudiar los procesos psicológicos superiores. Entonces, ¿qué hace Vygotsky? Bueno, Vygotsky crea el método de doble estimulación. Lo que hace Vygotsky es someter a los sujetos a tareas o a pruebas y en el medio les va poniendo obstáculos que no son de sencilla resolución, cosa que los sujetos tengan que innovar, que pensar ideas creativas para solucionar esas tareas. En cuanto a la epistemología y enfoque, podemos decir que se trata del materialismo dialéctico.
Materialismo dialéctico habla de que entre animales y humanos hay diferencia, no como decía el conductismo que somos todos iguales, no. Acá hay una diferencia porque el ser humano puede modificar a la naturaleza. Y finalmente tenemos 3 principios para el análisis de los procesos psicológicos superiores. El primero es que hay que analizar el proceso, no el objeto. Es decir, no nos importa el resultado final, sino el proceso. Hay que estudiar las cosas externas para entender la naturaleza interna, y por eso se dice que es una psicología más evolutiva que experimental en ese sentido. Por otro lado está el principio de explicación versus descripción, que dice que hay que hacer un análisis explicativo genotípico de los fenómenos para poder revelar las relaciones causales y dinámicas, que son las del origen de los procesos. Justamente lo que hay que estudiar es la relación o los vínculos entre los estímulos externos y las respuestas internas. Finalmente está el principio del problema de la conducta fosilizada. La conducta fosilizada son aquellas conductas que ya tuvieron su desarrollo histórico y quedaron fosilizadas, quedaron muertas, estáticas, por así decirlo. Estas conductas quedaron mecanizadas, automatizadas, y lo que dice la psicología histórico-cultural es que no hay que estudiar la conducta fosilizada, sino el origen de esas conductas, de esos procesos, para poder entender su naturaleza interna. Y hasta acá llegamos con la psicología histórico-cultural. Ahora, después de una pausita, pasamos a la que sigue. La psicología cognitiva tiene como referentes a Neisser, a Miller, a Galanter y a Fodor, y aparece en 1955 con la revolución de la ciencia cognitiva. La revolución de la ciencia cognitiva se opone fuertemente al conductismo y se trata de el estudio interdisciplinario de la forma en que procesamos la información en nuestra mente o en nuestro cerebro. Y esta psicología recibe el aporte de múltiples disciplinas, como son la cibernética, la psicolingüística, la teoría de la información y la comunicación, de la cual adquieren los conocimientos de input y output, es decir, entrada y salida, y también de la teoría de la inteligencia artificial y de la computación. Retoman esta idea del hombre-máquina que ya la vamos a ver más adelante. Le critica fuertemente al conductismo 3 cosas muy generales, que son, en primer lugar, la insuficiencia del asociacionismo. Plantea que tiene una mirada reduccionista, es decir, que se concentra en un fenómeno aislado. También le critican el antimentalismo, esto es, que el conductismo dejaba de lado el estudio de la mente y hasta la llegó a negar. Por otro lado, le critican el conexionismo, esto que se acuerdan en el segundo video que subí, que el conductismo decía que para cada estímulo había una respuesta. Bueno, eso se lo critican. Y también el sensorialismo, esto de la conducta pensada en términos de secreciones glandulares, contracciones musculares, de procesos fisicoquímicos. Se lo critican. Después, por otro lado, le critican la interpretación inadecuada del evolucionismo. ¿Se acuerdan que también en el segundo video yo decía que seguían el principio de equipotencialidad? Que decía que somos una extensión de los animales en evolución, que compartimos las mismas características, y se lo critican porque dicen que, bueno, entonces experimentamos con ratas, con conejos o con lo que sea y los resultados van a ser iguales para los humanos. No, no es así. Y otra cosa que le trajo muchas críticas al conductismo fue la crisis de la noción de ciencia que ellos amparaban, que ellos proponían. El objeto de estudio de la psicología cognitiva es la mente humana y los mecanismos mentales subyacentes a la conducta. La mente humana es entendida como una computadora. Se va a estudiar la forma en que procesamos, en que recordamos, en que asimilamos la información, y el objetivo va a ser probar que la mente existe y analizar su funcionamiento. Ahora bien, los mecanismos mentales subyacentes a la conducta son internos, no son directamente observables y son los que generan la conducta para esta escuela. Va a tratar de estudiar las estructuras, los procesos y las representaciones mentales. Y le van a criticar bastante a esta escuela, a esta psicología cognitiva,
Lo que le van a criticar es que primero no tiene en cuenta ningún contexto histórico, ni cultural, ni nada, estudia la mente aislada. Y en segundo lugar, que esta psicología habla de una mente universal. Estudiaba a los hombres de edad promedio, sin ninguna patología, y la gente le critica que esa no es la única realidad, no es una mente universal, porque hay múltiples casos, casi te diría infinitos. El método de estudio es experimental objetivo, ojo acá el piojo, porque le criticaba mucho al conductismo, pero le están copiando el método de estudio. No sé. Trabajaban en laboratorio, no en lugares comunes como por ejemplo una plaza, y también usaban métodos objetivos de medición. Usaban mucho la inferencia. Y bueno, estudiaban en la mente aislada, esto que dije antes, sin tener en cuenta ningún tipo de contexto. Hay unos aspectos metodológicos que son parte del método de estudio que sinceramente es muy de aprendérselo de memoria. Se los voy a leer de mi resumen. Que los aspectos metodológicos son, para el que lo quiera aprender: análisis de tareas, estudios microgenéticos, recolección de datos y programas informáticos. Son todos los aspectos que son claves de la metodología que utiliza esta psicología. La epistemología y enfoque de esta escuela es computacional y se basa en el modelo de procesamiento de la información o modelo estándar. Este modelo habla de la mente como una computadora que es procesadora activa de estímulos. Dice que la mente interviene en procesos cognitivos que son organizados y son limitados. Es todo un proceso. Comienza con el input, con la entrada de información, después pasa por un procesamiento interno en el que intervienen operaciones mentales como justificar, codificar, comparar, contrastar, inferir. Todas esas operaciones mentales se realizan sobre representaciones mentales, que son símbolos que están, dentro nuestro y que representan cosas del exterior. Después de todo ese procesamiento se ejecuta una respuesta que sale como output. Output es respuesta, es la salida de la información. Y sale al medio ambiente. Hablan también de la arquitectura de la cognición, que es cómo se organiza la información en nuestra mente. Dicen que hay 3 representaciones contenidas en 3 tipos de estructuras y que hay 5 procesos. Los 3 tipos de representaciones son categorías, imágenes espaciales y proposiciones. Los 3 tipos de estructuras son memorias de trabajo, declarativas y de producción. Y los 5 procesos son codificación, almacenamiento, recuperación, comparación y ejecución. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la unidad 3 parte B. Parece un montón lo que hay que estudiar, parece que no vas a llegar más, pero créanme que sí, que ustedes pueden y que les va a ir súper bien. Nos vemos, chicos.